que las personas, por decirlo de alguna forma, que las personas sin estudios o las personas pobres son o van a ser delincuentes. No. Justamente eso es lo que queremos distinguir en esta presentación, en donde vamos a analizar muchos factores, porque hay mucha variedad de elementos que cuando interactúan es cuando es probable que ocurra esto, pero no es certeza. Porque bien hemos visto casos de gemelos univitelinos, que son estos que cuando están en la misma bolsa, en el útero de la madre, que usualmente tienden a ser gemelos idénticos, de que tienen el mismo lunar en la misma parte de su cuerpo, todo es idéntico, pero cuando son de personalidades, son personalidades totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, pueden haber personas que compartan estos elementos ambientales, pero no significa que todos van a ser delincuentes, ¿verdad? Porque hay mucha cuestión también biológica, psicológica y demás. Y bueno, lamentablemente ya la ONU nos dijo que estamos ya en la era geológica, el antropoceno. Esta era antropológica, eh, geológica, perdón, significa que en este momento el planeta depende de las acciones que hace el ser humano y que lamentablemente mucho de esta inestabilidad del sistema planetario, ¿verdad? Y hablamos planetario que involucra todo lo que está relacionado al ambiente, a la sociedad, eh, inclusive todo lo que implica a nivel general del globo terráqueo, ¿verdad? Esto genera desequilibrios sociales que además lograba la contaminación. Entonces, ¿cuáles son los elementos que más inciden en esto? La polarización, que lo vemos en la política, eh, la falta de lograr acuerdos y que lamentablemente se da mucho lo que se llama ahora el fenómeno de la posverdad, donde lanzamos mentiras para desacreditar. Por ejemplo, ahora que lamentablemente estamos viviendo una etapa muy desagradable de discursos de odio, donde intentan desestabilizar y desmeritar la labor de la institución pública, inclusive lo que es el Estado de Derecho, donde incluso se cuestiona el Estado de Derecho, que es lo que garantiza los derechos de todas las personas que habitan en este país. Y además el tema de lo que son los discursos de odio, ¿verdad? Que lamentablemente son discursos que no llegan a acuerdos y en este momento, pues lamentablemente Costa Rica no tiene una estrategia como tal para afrontar el problema de seguridad. Y no hablemos desde la perspectiva única de la policía, porque la realidad es que la policía no es el único actor que está abocado a resolver el tema de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, esto es un tema, es un eje transversal donde tiene que estar involucrado salud, educación, trabajo y demás, ¿verdad? Porque de no estar bien en estas áreas, el resultado final va a ser un enorme problema en el tema de convivencia social y es lo que está pasando ahorita. Por lo tanto, más adelante en las conclusiones vamos a ir observando un poco de pronto qué se podría hacer para resolver este problema. Y bueno, ustedes como ya personas prontas a ser profesionales en investigación criminal y asumo que probablemente van a querer seguirse profesionalizando en estas áreas, pues no, estamos abocados y abocadas a resolver, a proponer y a generar un análisis objetivo sin esos filtros políticos, sin esos lentes subjetivos o estigmatizantes, sino como profesionales. Tenemos un enorme deber y bueno, para empezar a comprender todo este fenómeno actual, vamos a analizar un poco las causas que generan eh, la violencia, pero primero es importante comprender algunos términos esenciales. El término, por ejemplo, es seguridad humana, que la seguridad humana significa la seguridad contra las amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión. Y en segundo lugar, también significa proteger todas esas alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana. Es
un nivel de seguridad más amplio. Cuando hablamos, por ejemplo, a nivel planetario, ahí estamos involucrando todo lo que es el ecosistema. En tema de seguridad humana, pues significa toda la protección asociado al ser humano, que por supuesto también el ambiente es asociado a nuestra integridad. Entonces también está incluido el ambiente. El enfoque en seguridad humana pues ofrece herramientas concretas para identificar y responder a las vulnerabilidades, que son múltiples e interconectadas. Y pues lo que vamos a ver ahorita es cómo garantizamos o cómo podemos decir cuándo hay seguridad humana, porque no necesariamente eh, logramos tener una seguridad humana plena. Y en estos casos, pues por supuesto, a quien le corresponde garantizar la seguridad humana es al Estado, al poder que tiene el Estado como tal. Algunas dimensiones de la seguridad humana y ejemplos de amenazas, tenemos la seguridad económica, que está asociada al tema del empleo, pero si lo vemos desde la perspectiva de las amenazas, pues es la pobreza, el desempleo, la seguridad alimentaria. Entre las amenazas de la seguridad alimentaria son las hambrunas, la escasez de alimento. En la seguridad de la salud, pues las enfermedades, la alimentación insegura, la desnutrición, el tema de... Ah, me dicen que solo está compartiendo la portada. Qué raro, porque aquí estoy observando toda la presentación. Voy a presentarlo de nuevo. Me indica don Miguel si acá sí se observa la diapositiva. Sí, correcto. Muchísimas gracias y perdón la Sí, interrupción. no descuide, más bien gracias por indicarme. Entonces, cuando también hablamos de seguridad ambiental, también hablamos cuando se agotan los recursos, los desastres naturales, la contaminación, y como esto también podemos ver cómo también la seguridad ambiental viene a afectar la convivencia ciudadana. Lo observamos el año pasado, que justamente por el razonamiento de agua, por la escasez de agua, ya se están generando conflictos en las comunidades que van en escalada de violencia, ¿verdad? Entonces, esto refleja muy bien cómo también el ambiente afecta a la convivencia ciudadana y no necesariamente el resolver el tema del agua le corresponde a la policía, ¿verdad? Que tenemos que quitarnos esos discursos de que la policía es el único responsable y no, no es el único actor responsable. Y el tema de seguridad personal, cuando ya estamos hablando de nuestra integridad física, donde las amenazas pueden ser violencia física, delitos, terrorismo, violencia doméstica. Cuando hay seguridad comunitaria, cuando hay tensiones interétnicas, o sea, cuando hay temas de xenofobia, homofobia, eh, temas también religiosos que podría polarizar y podría incluso hasta generar violencia y otras similares, y la seguridad política, como la represión, la violación de derechos humanos, el encarcelamiento, por ejemplo, de personas opuestas al gobierno vigente, que eso todavía en Costa Rica no lo vemos, gracias al Estado de Derecho que tenemos, a la institucionalidad pública, a la democracia que existe en Costa Rica. En el momento, como lo hemos visto en otros países, como en El Salvador, en Venezuela, en Nicaragua, cuando el Estado toma el poder y empieza a generar ese tipo de represión y de violación de derechos humanos, es cuando hablamos que ya ahí no existe una democracia como tal, sino un gobierno autoritario que toma la justicia bajo bajo su propio interés, sin respetar la normativa y mucho menos los derechos humanos. Para nosotros decir que tenemos seguridad humana, tenemos que respondernos estas tres preguntas. ¿Hay libertad para vivir sin miseria? ¿Hay libertad para vivir sin miedo? ¿Hay libertad para vivir con dignidad? Sin las tres preguntas
bueno, no se trata de lo que responda Karen, es de las estadísticas, de los indicadores sociales que nos puedan dar respuesta a esto, dependiendo de los indicadores. Si las respuestas son positivas, pues podemos decir que es un país que garantiza la seguridad humana. En este momento, pues lamentablemente en Costa Rica tenemos debilidades en la seguridad humana, puesto que estamos viviendo con miedo y que de una u otra forma también hay personas que están viviendo sin dignidad, sin poder al menos tener acceso a las necesidades básicas para poderse desarrollar. Y cuando esto afecta, lo demás, pues por supuesto, se va a alterar. Ahora, después de seguridad humana, bajamos a seguridad ciudadana, la cual ya esta sí está enfocada más en la seguridad eh, física de las personas y la definimos como la condición personal, objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o de despojo intencional por parte de otros. Esto lo dice el programa de las Naciones Unidas, porque existen muchas definiciones de seguridad ciudadana. Esto es como de las mejores definiciones que tenemos en seguridad ciudadana. Y existen tres características distintivas de cómo es que es la dinámica de la seguridad ciudadana. Hay una multicausalidad, que es esa compleja interrelación de factores que están a la base de los problemas de la delincuencia y la violencia, que ahora vamos a analizar un poco más profundo cómo es esa multicausalidad. La territorialidad, porque la realidad es que hay políticas públicas que al plantearlas de una forma tan general no logra permear las necesidades de las distintas comunidades. Por eso es importante analizar el contexto socioeconómico, geográfico de cada lugar y tomar acciones particulares, porque no es la misma realidad que hay ahorita, por ejemplo, en Desamparados que en Jacob o en Limón, ¿verdad? En Limón tenemos el tema de que tenemos los puertos, los principales puertos que hay en el país y que es una zona de trasiego de droga que entra para distribuirse en Costa Rica, pero también entra para distribuirse hacia Europa, para distribuirse hacia Norteamérica, y no solo droga, armas. Y entonces, no es lo mismo cómo vamos a intervenir Limón que cómo vamos a intervenir una comunidad de desamparados o San José Centro, que es una zona de transición, de paso, ¿verdad? De día a día, no hay tantas personas que habitan, sino que se trasladan, o las condiciones en Cartago. Entonces, es indispensable que para abordar el tema de seguridad ciudadana tengamos que verlo desde esas condiciones espaciales que caracterizan cada comunidad. No podemos partir de estrategias generales porque la realidad de cada comunidad es muy, muy distinta. Más aún si analizamos el tema de exclusión educativa, si analizamos el tema de desempleo, de pobreza, de zonas de menor desarrollo, es muy variable. Inclusive no podemos comparar lo que es lo que ocurre en Limón a la problemática que hay en Escazú o en Santa Ana, que sabemos que son cantones donde también hay una gran acumulación de riqueza por las zonas de alta plusvalía que existe ahí. Y luego el tema de la intersectorialidad, que es esa naturaleza multicausal del problema que obliga, pues por supuesto, convocar su atención. Y esto es donde yo les vengo a decir que esto implica el trabajo de múltiples sectores institucionales, organizaciones civiles y hasta incluso la empresa privada, que es importante también involucrar a la empresa privada en las realidades de las comunidades donde operan, sobre todo estas grandes industrias. Entonces son tres elementos, ¿verdad? Resumo, la seguridad ciudadana, la compleja relación de factores que inciden en la seguridad ciudadana, en lo indispensable de atender las necesidades espaciales de cada comunidad y la importancia del trabajo intersectorial.
Y bueno, ahora ya entrando más, comprendiendo esto, y ahora para terminar de comprender lo que implica la violencia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la violencia la definimos como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones, que es lamentablemente la violencia que estamos viviendo en Costa Rica. Las raíces de la violencia, hay distintos modelos, distintas teorías. Esta es una de las teorías que identifica mejor la problemática y de hecho se le llama el modelo ecológico, el cual es el que describe mejor de la Organización Mundial de la Salud para la comprensión de la violencia. Y es que es realmente un fenómeno sumamente complejo donde interactúan los elementos del individuo. Y cuando hablamos del individuo, recordemos, las personas, los seres humanos, mucho de nuestra personalidad está influenciada por la genética, por nuestra biología, por la cuestión psicológica de cómo interpretamos nuestras experiencias del día a día y la cuestión social, de cómo es que socializamos con otras personas, cuáles son las experiencias que nuestro entorno inmediato, en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra escuela y ya de nivel más macro, a nivel país, cómo marcan mi personalidad. Porque hay un tema de socialización, que hay muchas teorías criminológicas que de seguro ya ustedes han conocido, de cómo esto influye en el individuo. Luego, cómo el individuo influye en las relaciones con otras personas y cómo influyen esas relaciones con la comunidad y con la sociedad. Igual si lo vemos a nivel en reversa, cómo la sociedad influye en la comunidad influye en las relaciones de personas y cómo estas relaciones influyen en el individuo. Y aquí, por supuesto, tenemos que considerar aspectos económicos, políticos, culturales, esto desde una visión mucho más macro. Considero que este lo explica mejor, tiene más detallado, por igual está asociado al modelo ecológico. Vemos esas flechas, cómo esas influencias van hacia lo interno, hacia lo externo y viceversa, cómo los factores individuales de las personas, las creencias, sus capacidades, sus valores, su crianza, sus pensamientos y comportamientos influyen también en las relaciones familiares, donde donde además hay normas, eh, hay valores familiares, lo que se enseña en el día a día, en cómo socializar, en cómo nos comportamos, la comunidad escolar y local, que, por ejemplo, por dar un ejemplo, cómo puede influir en un niño o en una niña que cuando sale a jugar en el barrio, siempre observa personas consumiendo drogas, vendiendo drogas. ¿Cuál es su percepción de la sociedad? ¿Cuál es su normalidad? Cuando su normalidad es observar personas consumiendo droga, conversaciones de todo tipo, no necesariamente las más positivas, donde lamentablemente puede ser que no hayan espacios de recreación, donde puedan divertirse de una forma sana, o incluso cuál es el nivel de influencia que hay dentro de un hogar hacia una persona menor de edad, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo, cuando yo trabajé en la policía, recuerdo mucho un caso de que en la escuela de Pavas nos llamaban constantemente por un niño que usualmente llevaba piedras de crack, cuchillos, y tendía a ser muy violento. Entonces, pues lamentablemente los protocolos en ese momento no eran como muy
proactivos, sino que se limitaba más que todo a un acta de hallazgo y al trámite administrativo que hacía la escuela. Y en una de esas situaciones, en una jornada de trabajo nocturna, se nos llama por un caso de violencia doméstica y justamente la casa que era, bueno, era una casa, un precario, donde lamentablemente ahí vivía ese niño, el niño problemático de la escuela. Y en esa mesa, bueno, donde se estaba dentro de la casa, ¿verdad? Donde ese niño probablemente hacía sus tareas de la escuela, se observaban algunos instrumentos y objetos que muy fácilmente podría unas deducir que es donde se está empacando el crack, ¿verdad? Papel aluminio, pesas, distintas herramientas. Que entonces cuando uno se pone a analizar cuál era la normalidad de ese niño, que donde en su hogar probablemente ahí sin ningún tipo de discreción se envuelve la droga, la empacan, probablemente ve esa transacción de que a cambio de esta droga me dan dinero y que tal vez con ese dinero te mando a comprar una caja de leche y que además el enemigo que atenta contra con su manutención del día a día, contra su ingreso, contra su trabajo, es la policía. Por supuesto que esto los niños lo van a ver como su normalidad y crecen bajo esa normalidad, donde el policía es su enemigo y donde su normalidad es sobrevivir a través de la ilegalidad, vendiendo droga o incluso consumiendo droga. Y pues lamentablemente es una realidad que en este momento es bastante latente, porque no es casualidad que quienes están asesinando y están siendo asesinados ahorita en Costa Rica son personas menores de edad. Ya estamos hablando de personas de 12 años que andan con armas de fuego asesinando. Ya lo han dicho jerarcas de instituciones policiales. Y pues eso es parte del problema. Cómo se ha venido a normalizar la violencia en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas. Y bueno, es un ciclo de violencia muy complejo de romper. No se trata de venir a aumentar las penas, no se trata solo, que sí es importante, pero no se trata solo de meterle recurso a la policía, de contratar más personal, recursos, móviles, armas. No, al final, que aunque ha sido un maravilloso y ejemplar esfuerzo que han hecho las instituciones policiales, puesto que lograron contener la violencia en el 2024, porque perfectamente el 2024 pudo haber terminado muchísimo peor. Y si no fue así, es porque las instituciones policiales están logrando reaccionar y contener la problemática, pero resolverla es imposible. Porque la realidad es que por más que el OIJ desarticule organizaciones criminales hoy, mañana va a haber otra organización. No, mañana no, en el minuto siguiente ya hay otra organización criminal que está viendo cómo se posiciona en ese territorio. Entonces, no es desarticular una organización y dejar ese vacío, no, ese vacío va a ser ocupado por otra organización. Y que la realidad es que la mano de obra que está utilizando estas organizaciones es mano de obra barata, porque son personas jóvenes que a cambio de poder, eh, de reconocimiento, de un poco de dinero para solventar esas necesidades, inclusive esos lujos inmediatos, son los que están siendo su principal recurso humano. ¿Cómo cortamos esta violencia? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero definitivamente solo se puede a través de una estrategia de mediano a largo plazo. Y bueno, si lo vemos a un nivel más macro, factores que inciden en la criminalidad a nivel mundial,
Bueno, los grandes movimientos de población, como lo podemos ver actualmente, lamentablemente lo que ocurre en Venezuela, como estas movilizaciones masivas de personas van buscando oportunidades en otros países y lamentablemente no podemos generalizar porque muchas de estas personas salen de su país por necesidad, buscando mejores oportunidades para trabajar y poder tener una mejor calidad de vida, pero también hay otros tipos de movilizaciones a nivel delictivo que lamentablemente migran. Hemos visto, por ejemplo, em, el Tren de Aragua, ¿verdad? Que es una organización criminal que nació en una cárcel de Venezuela. Justamente que eso es otro tema, que no lo vamos a ver ahorita, pero el tema del sistema penitenciario, al no haber un debido control del sistema penitenciario, pues lamentablemente ahí se generan nuevos gobiernos criminales con un mismo poder, a como que si estuvieran en libertad. ¿Verdad? Y de ahí surgen organizaciones criminales, ¿verdad? Y muchos de estos movimientos donde también migran modos de operar, nuevas tendencias delictivas. El tema también a nivel mundial, el tema de los desastres ambientales, las recesiones económicas, cómo estos factores también inciden en la criminalidad. A nivel nacional, ¿verdad? La amplitud y la disparidad de los ingresos domésticos, donde hablamos de la desigualdad social, que la desigualdad social podemos decir que es el principal problema que incide en la gestación de violencia y criminalidad. Los altos niveles de corrupción, que si bien es cierto, corrupción ha habido, es algo de que lamentablemente está en todos los países, no es un tema de solo Costa Rica, pero que además el imperio que manejan estas organizaciones criminales, donde tienen recursos infinitos, pues resulta muy difícil que las personas se resistan, ¿verdad? Y más aún si hay amenazas o temor. Entonces, el tema de cómo manejar, evitar que ingrese la corrupción a nuestras instituciones es un tema bastante complejo que tienen los estados a nivel mundial. La calidad de la infraestructura en las instituciones, por supuesto, elementos como escuelas en malas condiciones, donde no tienen los elementos necesarios para poder dar una buena educación, las instituciones de salud que no dan abasto y que eso obliga a muchas personas muy pobres a ver de qué forma pueden acceder a salud, a medicina privada, que sabemos que es mucho más cara, la limitada o poca inversión social, que esto es lamentablemente también una de las secuelas que hemos tenido en los últimos años, como ya se han limitado becas a estudiantes, donde se les ha quitado la posibilidad del transporte, de alimentación en los comedores de las escuelas, de inclusive en infraestructura para poblaciones sumamente pobres, donde ya pues prácticamente es muy baja la inversión en estas ayudas sociales. Y ni hablar de la carente estrategia interinstitucional, ¿verdad? Donde a la fecha no ha habido una política en educación, donde esa estrategia de educación no existe, donde hay cualquier cantidad de estudiantes que dejan de asistir a las aulas después de vacaciones y que ya estas estadísticas están proyectadas en el Ministerio de Educación Pública y que a pesar de que saben que va a haber una alta eh, estadística de exclusión, no hay una estrategia de cómo lograr mantener a esas personas estudiantes insertas en el sector educativo y pues al no estar insertas en el sector educativo, pues ya sabemos dónde se van a insertar, ¿sí? Y cuando, insisto, cuando analizamos el perfil delictivo de las personas, sobre todo en delitos violentos, son personas jóvenes que no han terminado de estudiar. Entonces, al combinarse todos estos factores, es cuando empezamos a tener estos enormes problemas de violencia y criminalidad. Y bueno, ya aterrizándolo un poco más a nivel local, a nivel de nuestra comunidad, las precarias condiciones de vivienda y vecindad, la falta de buenos servicios de educación y sanidad, alto desempleo, alta deserción escolar, pero aquí lo correcto es decir, alta exclusión escolar, que es diferente.
las escuelas precarias, desorganizadas, bajos niveles de rendimiento, conductas intimidatorias, y bueno, además, ya la violencia que está inserta en los centros educativos, que justamente todo esto que venimos hablando, de cómo se normaliza la violencia en casa, cómo se normaliza esas conductas eh, que son antivalores, lo que se aprenden, lamentablemente porque no ven el ejemplo en casa o lo ven en sus barrios o con sus amigos en los barrios y en las escuelas, y donde lamentablemente esta no intervención adecuada de la violencia en los centros educativos hace que se normalice y evolucione aún más. Y bueno, además, el fácil acceso a las drogas y a las armas desde jóvenes, desde pequeños. Ya vemos cómo en las escuelas hay un ingreso de venta de droga. En los colegios ni hablar, no solo droga, estamos hablando hasta incluso de armas y drogas bastante complejas, donde ya han habido casos de decomisos de drogas sintéticas en los colegios. Entonces, ¿verdad? Resulta bastante complejo poder lograr una debida convivencia si no estamos atendiendo estos factores estructurales que vemos que viene desde la parte de la educación, de la salud, del empleo, para lograr garantizar un debido desarrollo de las personas. Y a nivel individual, esos factores de riesgo que propician la delincuencia, los rasgos biológicos y personales, como les mencionaba, donde sabemos que también hay conductas agresivas, precoces, muchas de esas normalizadas desde el hogar, porque la realidad es que mucha de la violencia que existe actualmente es un reflejo de la normalización de la violencia que hay en nuestros hogares. Esas relaciones de familia donde hay una paternidad o maternidad errática, violencia doméstica, falta de límites, falta de supervisión, falta de amor, que también es uno de los enormes problemas, donde no hay una crianza sana, saludable para estas personas que lamentablemente muchas de estas se insertan en la carrera delictiva. Y además circunstancias familiares como la pobreza y el aislamiento y las relaciones entre amistades y compañeros. Que yo en esto le pongo mucho cuidado porque también a veces señalamos mucho a las familias, pero qué difícil para una familia que no tiene un techo seguro, que vive en precaria situación, donde no tienen un ingreso de dinero para lograr sostener una debida alimentación, donde el día a día es una incertidumbre. Entonces, ¿qué tipo de emociones hay en estas familias donde hay tanta necesidad? Porque definitivamente felicidad es probable que no haya, eh, porque realmente están en un modo de sobrevivencia. Entonces, sí, venir a culpar a la familia, hay que tener mucho cuidado, porque si existe una serie de factores estructurales del Estado donde se está fallando en esta atención, y pues obviamente esto es una cuestión cíclica. Esto influye directamente en los menores de edad que están insertos en esa familia, donde probablemente su papá o su mamá o ambos o quien sea la persona tutora va a estar trabajando, va a estar bajo ese estrés y le va a resultar muy difícil hacer una crianza amorosa y cuidadosa de esa persona menor de edad. Entonces hay que tener mucho cuidado con también esa responsabilidad que también se le deja solo a la familia, porque la realidad es que el Estado tiene también mucha responsabilidad en esto. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia? Los costos son incuantificables, se han hecho aproximaciones, pero realmente es incuantificable cuando hablamos de los costos directos, la atención médica de las personas que son víctimas de la violencia y la criminalidad, todo el sistema, la maquinaria de la justicia penal, todo el sistema judicial
y el sistema penitenciario, ¿verdad? Lo que implica sostener los costos de todas esas miles de personas privadas de libertad que comen sus 3 tiempos de comidas, ¿verdad? Con todas esas gastos de logística, personal, policía penitenciario, especialistas. eh, uf, es realmente una cantidad impresionante de dinero. Y además, los costos indirectos de la violencia, ya que al haber muertes prematuras de personas jóvenes que están falleciendo víctimas de esta violencia, son, si lo vemos desde una perspectiva más, ¿cómo podríamos decirlo?, económica. Sí, son personas que no van a seguir aportando a al sistema fiscal del país, porque la realidad es que todo lo que consumimos pagamos impuestos y pues al haber menos personas, por supuesto esto impacta en las finanzas del Estado a un mediano, a largo plazo. Esas incapacidades que se tienen que estar pagando por parte del sistema de salud, eh, donde son personas que quedan con incapacidades permanentes, otras con incapacidades temporales, donde hay que pues darle pagarle a estas personas mientras se rehabilitan, si es que logran rehabilitarse. Además, cuando una persona integrante de familia cae en privación de libertad, estamos hablando de que es una persona menos que aporta al desarrollo del país. Em, el descenso de la calidad de vida y de la capacidad para cuidar de uno mismo, de los demás, la alteración de la vida cotidiana debido al temor por la seguridad personal, ¿verdad? Donde ya cambiamos incluso nuestra rutina por no poder, por temor de no salir, de mejor no voy, mejor no compro, mejor no hago, para evitar escenarios de riesgo. Y ni hablar de la desincentivación de las inversiones extranjeras en el país y el turismo. Y esto, por supuesto, genera trabas al desarrollo económico, puesto que muchos de los elementos de estudio, bueno, los diagnósticos que realizan estas transnacionales para ubicarse, posicionarse en un país, muchos de los elementos que consideran es la cuestión política, si es un estado seguro, eh, si la seguridad de esas zonas, si es una zona muy conflictiva, de mucha violencia, que pone en riesgo al personal, la infraestructura y demás, pues son países que van a ir descartando para hacer inversiones y ni hablar de las personas que quieren hacer turismo, ¿verdad? Si Costa Rica se genera una alerta de que Costa Rica no es un país seguro, por supuesto no vamos a recibir más turistas, sabiendo que es uno de los principales ingresos que tiene Costa Rica, el turismo. Lo lógico, así cuando una va a viajar, va a buscar información sobre esa zona, es seguro visitar tal país y ahí te salen las alertas, las advertencias. Si una observa ese montón de advertencias, pues por supuesto una no se va a querer arriesgar. Y esto impacta en el desarrollo económico de los países. Por eso, justamente para evitar eh, que siga este ciclo de violencia, es importantísimo trabajar para reconocer y abordar las diferentes maneras en que este desafío afecta a los sectores más vulnerables y brindar una respuesta integral, inclusiva desde la política pública, donde tenemos que visualizar una estrategia de corto, mediano y largo plazo que involucre a todos los sectores del Estado: educación, salud, trabajo y sobre todo, y eso no está en segundo plano, el tema de la cultura, del deporte, de ver de qué forma podemos incidir en que las personas jóvenes se inserten en un ocio saludable, sano, que no sea jugar en la esquina a la par de los famosos piedreros, ¿verdad? Donde siempre hay un chuque, ¿verdad? En cada barrio. Esto es algo muy situacional. ¿Cómo prevenimos situaciones propias del delito? Pero esto es algo muy situacional, esto es algo muy operativo por parte
de las mismas personas, inclusive por parte de la misma policía, que son 5 estrategias de prevención de situaciones propias al delito. Situaciones específicas en un contexto, lo más inmediato. Tomar acciones asociadas que aumenten el esfuerzo de los delincuentes para cometer el evento, que aumenten los riesgos de los delincuentes para ser aprehendidos, aprendidos, las que reduzcan las ganancias de los delincuentes, acciones que reduzcan la incitación a la delincuencia y acciones que supriman las excusas para delinquir. Estas son medidas situacionales, ¿verdad? Aquí está la advertencia. Sin embargo, recordemos que mientras persistan las causas estructurales, el delito siempre va a persistir. Y además porque hay estudios, es algo obvio, pero aunque hayan cosas obvias, es necesario un estudio académico que dé certeza de ello. Y hace unos años Flaxo realizó un estudio bastante interesante. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la administración anterior cuando se realizaban los megaoperativos. Esos megaoperativos eran intervenciones sorpresas en zonas conflictivas donde habían grupos operativos compuestos por distintos oficiales de distintas policías. Entonces, por ejemplo, en una patrulla iba un oficial de fuerza pública, uno del OIJ, otro de tránsito, otro de inmigración y otro de policía fiscal, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí se agarran a alguna persona de algún lado, le caen, ¿verdad? Personas obviamente con posibilidad de estar cometiendo actividades delictivas. Entonces, los efectos de los omega operativos sí se observaron, pero hubo una disminución en esas zonas conflictivas en los días en que hubo intervenciones, pero fue un fenómeno curioso porque el delito no desapareció, el delito migró. Eso significa que si hoy hicieron una intervención, un operativo en el barrio en el que donde yo voy a atacar, ¿verdad? Porque yo digo, uy, esa zona es buenísima para hacer asaltos porque vean, no hay luz, hay zonas oscuras y hay una parada de buses y los buses pasan pasan cada media hora. Entonces ahí es buenísimo porque ahí facilito pego a alguien y le saco un celular y la billetera, ¿verdad? Porque hay que pensar como delincuentes, así es como piensan. Entonces, en ese contexto, si hay un operativo en esa zona, pues la persona delincuente va a seguir trabajando porque es un trabajo lo que realizan. Entonces van a ir a otro lugar con condiciones parecidas para lograr obtener el sustento de ese día, ¿verdad? Su ingreso diario. No van a dejar de delinquir. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. El delito no va a dejar de existir. Se puede controlar, se puede mitigar, se puede disminuir, pero de una u otra forma va a seguir existiendo el delito. Por más operativos que hayan, por más policías que hayan, los delincuentes van a migrar a zonas más vulnerables. Hay diferentes tipos de intervenciones, si lo vemos desde una perspectiva preventiva. Están las intervenciones generales que están dirigidas a grupos o a la población general. Por ejemplo, cuando nos enfocamos en una comunidad más amplia. Cuando hay intervenciones seleccionadas, cuando están dirigidas a personas consideradas a un mayor riesgo de padecer o cometer actos violentos. Puede ser, por ejemplo, en escuelas, colegios, o intervenciones indicadas cuando ya son intervenciones más específicas con personas que tengan antecedentes de comportamiento violento. Por ejemplo, el tratamiento de personas que ya han sido agresoras por violencia doméstica, por decirlo de alguna forma. Hay intervenciones comunitarias. ¿Cómo pueden ser las estrategias en las intervenciones comunitarias? Pues estas pueden enfocarse en campañas de educación pública a través de medios de comunicación, modificaciones del ambiente, que esto le corresponde mucho a los gobiernos locales, que los gobiernos locales son los primeros llamados a
son los primeros llamados a atender las necesidades inmediatas de sus comunidades, por ejemplo, los lotes baldíos, recuperar espacios, parques, esos espacios verdes donde las personas jóvenes busquen lugares de encuentro y puedan hacer un ocio eh, saludable, deportivo, actividades culturales. Esto le corresponde al gobierno local. Y lamentablemente, me da la impresión que ahora por pensar en crear policías municipales, ya con eso se desentienden de estas modificaciones o de intervenciones comunitarias, porque no basta con tener a un policía en el barrio si la luz, si no hay coordinaciones para mejorar la iluminación, si no hay espacios públicos de recreación saludable, si no hay actividades culturales. Y la policía municipal no hace eso. Pero al parecer hay algunos gobiernos locales que creen que por tener policía municipal ya se desentienden de esas otras obligaciones que les corresponde hacer. Y eso es algo que nosotros y nosotras como profesionales tenemos que estar insistiendo, y esa es la importancia que profesionales como nosotras estemos en esos espacios para generar este tipo de estrategias y logremos incidir en la convivencia de nuestras comunidades. Y además, por supuesto, es indispensable crear comisiones de seguridad distritales, porque también es importante que las personas, los habitantes de las comunidades también se integren en las soluciones, porque al final también le corresponde a nosotros, a los que estamos acá en los barrios, de trabajar en conjunto con la policía, con el gobierno local, para ver de qué forma logramos rescatar nuestro espacio público. Otras intervenciones comunitarias, actividades extraescolares para personas jóvenes, como les decía, deporte, teatro, arte, música. Y por supuesto, indispensable considerar a las personas adultas mayores, más ahora que sabemos que hay un aumento de la población longeva y conforme pasen los siguientes años, vamos a ver más personas adultas mayores que personas jóvenes debido a la baja natalidad que existe actualmente. Y pues esto implica que hay muchas personas adultas mayores que viven en zonas vulnerables, eh, que no tienen redes de apoyo y que también tienden a ser mucho víctimas del AMPA, justamente por aprovecharse de estas vulnerabilidades. Eh, es muy importante trabajar en la profesionalización policial, formación de personas, policías, profesionales de la salud, de educación, eh, para mejorar su capacidad para identificar los distintos tipos de violencia, sobre todo en las escuelas y los colegios, que a veces hablamos siempre mucho cuando hablamos de matonismo, siempre se habla desde el agresor, desde esa persona que comete esos daños, pero cuando vos le pones atención a esas personas agresivas y analizas su estilo de vida, su núcleo familiar, vamos a comprender mejor por qué son así. Entonces, estigmatizar a las personas agresoras, cuidado con eso, no podemos caer en eso porque por el contrario, son las personas que más hay que trabajar con ellas en terapia, rehabilitación, desde un enfoque interinstitucional donde está el PANI, el EVAIS, esas alertas tempranas, ¿verdad? Desde el primer momento en que una persona en una escuela comete un acto violento, ya eso es una alerta temprana. El otro día, pues yo no sé si ustedes conocen esto de las ligas atléticas, que es un maravilloso proyecto que tiene el Ministerio de Seguridad Pública, donde juntan jóvenes de zonas vulnerables y les involucran en deporte, en actividades culturales. Hace unos meses asesinaron a un joven que estaba en las ligas atléticas, eh, y analizando los antecedentes de este joven, era un joven de 16 años y ya tenía varios decomisos de droga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó desde ese primer decomiso de droga? Esa era una alerta temprana de que este muchacho estaba en mal camino. Y siguieron otras alertas. Hubo más decomisos de droga a esta persona menor, hasta decomisos de armas.
ya fue asesinado, ya era parte de una estructura criminal. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sé dónde queda ese trabajo interinstitucional para trabajar, detectar esas alertas tempranas, intervenir a esta persona joven? ¿Qué es lo que está pasando en su entorno? ¿Cómo desde el trabajo interinstitucional se puede intervenir para evitar que se inserte? Ya estaba en las ligas atléticas, pero ya al parecer ya estaba bastante tiempo evolucionado dentro de la carrera delictiva. Y pues lamentablemente eso también es un fracaso por parte del Estado. Si existen tantas alertas que nos dice que una persona menor va por el camino de la delincuencia y no se hace nada. Falencias que tenemos muy graves y que, insisto, como profesionales en estas áreas, tenemos que estar ahí insistiendo en estos elementos. Y bueno, por supuesto, fomentar actividades culturales que promuevan buenas costumbres, sentido de pertenencia. Es importante que se involucre el sistema educativo de la comunidad, gobierno local, ojalá el PANI, la policía también. Involucrar a la empresa privada como un compromiso social, porque vemos cómo hay empresas enormes transnacionales que están en comunidades eh, y se desentienden de lo que pasa en esa comunidad, ¿verdad? Tiene que haber un compromiso social. Ver de qué forma esa empresa privada puede impactar o ayudar a esa comunidad. Eso es algo que tenemos que incentivar más y ojalá desde los gobiernos locales que tienen muy bien identificadas estas empresas, ver de qué forma apelamos a ese compromiso. Y bueno, procurar que las estrategias sean sostenibles con el tiempo y no dependan de personas eh, comprometidas o políticos, ¿verdad? Que eso es todo un tema. Lograr la sostenibilidad de los proyectos, que eso es algo que también los gobiernos locales tienen que garantizar que esas acciones, esas estrategias se sostengan. Bueno, que si me preguntan a nivel personal, yo considero que mucho de la problemática que tenemos ahora de no ver estrategia es el problema de que cada gobierno, cada 4 años, cada gobierno trae su propio proyecto, si es que hay, ¿verdad? Ya hemos visto que no necesariamente los gobiernos traen proyectos, estrategias, vienen carentes, vacíos, ¿verdad? Y por eso tenemos esta realidad. ¿De qué forma podemos lograr que exista una estrategia de mediano a largo plazo que se ejecute indistintamente de si el gobierno de turno le guste o no, tenga la obligación de hacerlo? Porque usualmente, como son partidos políticos diferentes, los logros del gobierno anterior, pues no les sirve que se mencionen, entonces eliminan esos proyectos cuando tal vez eran buenos proyectos, eh, y vienen con otros que sabemos que el ciclo de un proyecto es bastante complejo cuando son proyectos grandes, entonces, ¿verdad? Mientras asumen el poder, eh, eliminan lo que hay, empiezan a ver qué hacen, lo empiezan a desarrollar y cuando ya empieza, en teoría debería empezar a dar resultados, ya es cuando el gobierno va saliendo. Y viene el nuevo gobierno que viene a limpiar todo lo que hizo el anterior. ¿Verdad? Esta no existe una estrategia de mediano a largo plazo. Una de las mejores iniciativas que hubo en esto fue el Polsepaz, la Política para la Seguridad y la Paz, que para mi criterio es uno de los únicos documentos, diagnósticos, estrategias que tenían todo el sentido. De hecho, era una estrategia que estaba planteada para 10 años. Fue un documento construido en el gobierno de doña Laura Chinchilla, junto con el programa de las Naciones Unidas, el cual, lo bueno de eso es que mucho de lo que se empezó en ese momento todavía existe. Los centros cívicos para la paz, los centros de justicia, la red de cuidado que ya ha sido bastante desmejorada. Muchas de esas iniciativas aún quedan un poco de lo que hubo en ese momento, pero ¿qué pasó? El siguiente gobierno engavetó el Polsepaz y el siguiente, y ¿verdad? No hubo continuidad de esa estrategia. Que si hubiera un compromiso real por Costa Rica,
es importante que los gobiernos de turno se comprometan con esa estrategia, porque mientras no exista una estrategia de mediano a largo plazo, cada 4 años esto va a ir empeorando y va a ir empeorando, donde lamentablemente vamos por caminos bastante terribles, de espejos que hemos visto en otros países. Yo no digo que exista en Costa Rica un narcoestado, todavía no hemos llegado ahí, pero podríamos estar yendo en el camino de llegar ahí. Y por justamente no tener una estrategia de mediano a largo plazo. Porque si solo pensamos en aumentar penas de cárceles, si solo pensamos, insisto que sí es importante, por supuesto, pero no podemos pensar solo en darle recurso a la policía, que urge, pero no es solo esa solución. Esa no es una estrategia. Esos son soluciones cortoplacistas, populistas, que no están resolviendo la realidad de Costa Rica. Y como profesionales debemos de ser conscientes en esto y debemos siempre insistir en que el problema es complicado y las soluciones son complicadas. No podemos caer en esos discursos populistas de que todo lo solucionamos con esas soluciones cortoplacistas. Y bueno, elementos claves para elaborar estrategias amplias y eficaces de prevención del delito, pues, como les decía, el papel de los gobiernos a todos los niveles, el prevención del delito basado en el conocimiento y lo que esto implica, que, paréntesis en esto, el Ministerio de Seguridad Pública desde el año 2022 empezó con el nuevo modelo de gestión policial. Es un modelo que es bastante complejo, sofisticado, es producción nacional, que a mi criterio es un excelente instrumento para lograr trabajar desde cada comunidad el tema de la prevención de la violencia y la criminalidad. Les insto que se informen sobre el nuevo modelo de gestión policial, está en la página web del Ministerio de Seguridad Pública, que para quien gusta de hablar de seguridad, pues es un documento bastante ambicioso que yo aspiro, que espero que en algún momento se ejecute al 100%, porque evidentemente estos proyectos son, pueden tener una curva de aprendizaje compleja, sobre todo en el personal, recursos y demás. Pero si se ejecuta, creo que sería bastante eficiente para la atención de la criminalidad, pero también para esto requerimos la profesionalización policial. No puede ser que nuestros oficiales de policía solo tengan 9º grado y que en algunos casos jefaturas no tengan un nivel de escolaridad alto. Necesitamos personas profesionales con capacidades gerenciales para poder administrar las instituciones policiales. Por eso les insto a ustedes, aprovechando este espacio también, a informarse sobre la carrera de Ciencias Policiales, la cual desde el año pasado, en el 2023, se determinó como la carrera, la columna vertebral de la profesionalización policial. Y bueno, seguimos con la planificación y seguimiento y evaluación estratégica, enfoques multisectoriales, trabajo en asociación, la implicación de comunidades y sociedad civil y el sector privado, como les decía. Y bueno, yo creo que ya estoy por terminar, porque bueno, el tema de seguridad es un tema bastante amplio que a mí me apasiona y podría quedarme aquí hablando de muchísimos otros temas, pero por supuesto el tema de hoy era analizar los factores que inciden en la violencia y en la criminalidad. A mí me gusta siempre cerrar las presentaciones con esta frase, que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede producir una tormenta en Nueva York. Y esto es un mensaje para ustedes, personas profesionales, donde a veces creemos que ¿qué puedo hacer yo? Y a veces tenemos tantas cosas que podemos hacer que aunque creamos que son, que no generan impacto, que no van a ser atendidas o van a, ¿verdad? Creemos que son mínimas, pero ese mínimo esfuerzo, si lo hacemos en conjunto, podemos producir una tormenta. Y la idea es que las personas profesionales de estas carreras asociadas a la seguridad generemos una tormenta en la seguridad
ciudadana en nuestro país, por una tormenta de ideas, de estrategias, de formas de cómo intervenir de una forma preventiva, bien atendida, el tema de seguridad. Yo espero que ustedes, en el momento en que empiecen a ejercer sus trabajos en esta disciplina, puedan hacer esto y que no se desmotiven en hacer acciones o que crean que lo que hacen no importa. A veces hasta nuestro discurso impacta, porque puede ser que lo que yo he dicho en este rato, tal vez muchos estuvieron viendo el teléfono o estuvieron pensando en qué van a hacer más tarde o pensando en sus propios problemas, pero puede ser que este mensaje cale en alguien y que ese alguien en unos años vaya a ser la persona ministra de seguridad o la persona que asuma un poder de liderazgo y que alguna de estas ideas haya calado y pueda generar un impacto. Entonces eso a mí me haría muy feliz, porque ¿quién diría que de lo que yo pueda decir cale y genere acciones en una persona que llegue a tener estas facultades para poder hacer cambios más estructurales? Pero también podemos hacer el cambio en nuestro metro cuadrado de acción. Vienen las elecciones y es importantísimo que nos enfoquemos y analicemos esas propuestas asociadas en seguridad, que seamos críticos y críticas de esas propuestas populistas con soluciones cortoplacistas, porque el problema no se soluciona metiendo solo personas a la cárcel, no se soluciona solo con la policía. Urgimos de una estrategia en educación también y en demás áreas. Entonces, bueno, yo espero que aquí están algunas referencias de lo que les acabo de comentar y que les haya interesado esta exposición. Igual yo siempre estaré dispuesta a atender sus dudas o consultas. Bueno, no sé si hay preguntas ahorita en las aulas. Y aquí quedo, profesor. Usted me indica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen, por tan interesante charla y con el tema, pues, tan amplio precisamente en el ejercicio de la función policial y su relación, podríamos resumirlo así, y su relación, pues, precisamente con los entornos educativos. No sé si hay alguna consulta por parte de los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan. Don Guillermo, si tiene alguna consulta, tal y como lo hizo también en la tarde, adelante. Sí, buenas noches. Sí, aquí estamos muy atentos de la charla. Tenemos varias preguntas que hemos anotado para la expositora. Felicitarla por la disertación. Se las voy a leer, ¿verdad? De acuerdo con las que tenemos. Una dice, se dice que la pobreza en sí misma no es un factor que por sí misma genera criminalidad. Entonces, en su criterio, ¿de qué manera la sociedad de consumo influye en la criminalidad? Sí, eso es un tema, es otro factor, la cultura, cómo la globalización vino a cambiar la convivencia, esa cultura de consumo, de superficialidad, de lo que son las redes sociales, de quién se muestra con más cosas, quién hace más cosas, esa necesidad de tener una notoriedad y pues esto ha impactado mucho y ni hablar en las personas jóvenes, adolescentes, que mucho de su identidad se basa a partir de lo que dicen otras personas, de si tenés el celular de moda, si andas tenis de marca, que esto también está asociado a estas personas jóvenes que por un pago ridículo son capaces de asesinar, son capaces de comprometer su vida, metiéndose en la carrera delictiva con tal de poder costear esas necesidades inmediatas y esos lujos inmediatos, sin pensar a largo plazo. Entonces sí, hay un tema cultural de cómo la globalización ha impactado, o sea, la globalización ha sido muy buena, pero como todo tiene su lado negativo y de pronto el tema de los valores, de esa debilidad de los valores que hay en los hogares, como esto pues lamentablemente ha repercutido en las personas menores de edad al punto de llegar a estas situaciones de delincuencia. Sí. Perfecto. Por acá tenemos otra pregunta que dice, los discursos de odio, ¿qué tipo de criminalidad o de delitos podrían generar o pueden generar?
Mira, los discursos de odio ahorita, pues por supuesto hay crímenes de lesa humanidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas que ha habido actos de homofobia donde han asesinado personas transexuales, transvestis, personas que se dedican, por ejemplo, a la venta de servicios sexuales. Hay discursos de odio que incitan odio. Inclusive hemos observado y han habido estudios donde la retórica del discurso de los gobiernos de turno impactan también incluso en la violencia doméstica, donde, por ejemplo, aumenta el tema de violencia doméstica a partir del discurso machista. Eh, También aumenta, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ha habido un discurso de odio contra las poblaciones afrodescendientes, y hemos visto como en ciertos gobiernos, sobre todo en la administración de Trump, hubo un aumento de abusos de autoridad contra personas afrodescendientes, porque de una u otra forma ese discurso de odio hace sentir que valida esas emociones negativas en la población, y esas personas, pues por supuesto, se empoderan y cometen estos eventos, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con los discursos de odio, y sobre todo en estos discursos donde no se logran consensos, donde se buscan culpables y no se buscan puentes para generar estrategias, trabajo conjunto, porque está bien diferir, es válido que yo tenga una visión y que otra persona no la tenga, pero que tengamos diferentes visiones no significa que yo te voy a atacar y te voy a denigrar como ser humano, ¿verdad? Aquí lo que ocupamos es disentir con respeto, que es lo que ahorita urge a nivel en Costa Rica, en la población en general, ¿verdad? Y sobre todo en la clase política. Sí. Sí, aquí tenemos un compañero, tenemos otra más que quiere saber su opinión. Quiere saber su opinión sobre cuál es el rol que deberían tener los gobiernos locales, a pesar, ¿verdad?, del poco presupuesto que ellos tienen para desarrollar una política que favorezca la seguridad ciudadana. Sí, mira, yo creo que el principal, a ver, ¿cómo lo digo? Creo que a veces es muy cómodo decir que no hay presupuesto, ¿verdad? Porque cuando decís no hay presupuesto, no haces nada. Y la realidad es que cuando hay intención de trabajar, se puede hacer muchísimo con alianzas. Y la realidad es que el gobierno local tiene una responsabilidad inmediata en su comunidad. Tiene que haber una estrategia en seguridad. Y cuando hablamos de estrategia en seguridad, no se trata de solo contratar policías municipales, que eso es importante porque hasta cierto punto viene a ser una ayuda complementaria del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, eso no es suficiente. Los gobiernos locales pueden hacer muchísimo en infraestructura, en recuperar espacios de recreación, crear espacios con parques donde los jóvenes puedan juntarse y realizar deporte sano, actividades culturales. Están los centros cívicos, que estos son proyectos espectaculares donde las personas pueden ir a cursos gratis de arte, danza, equipos de básquet, de fútbol, de música, y lo hacen sin poner un 5. Y estamos hablando de que ahora hay personas de zonas muy pobres que están en grupos de violín, donde bailan ballet, donde ya han ido a presentaciones, y eso significa que sí se puede. Lo que falta es trabajo interinstitucional, buscar alianzas, comprometer al sector privado, como les decía. Los gobiernos locales tienen muy bien identificados dónde están esas empresas transnacionales, y es importante apelar al compromiso social con las comunidades que viven alrededores de estas empresas. Entonces, o sea, sí hay mucha posibilidad. Es un deber de los gobiernos locales. Sin embargo, lamentablemente considero que no existe ese compromiso o tomar ese liderazgo, porque resulta muy confortable dejarle la responsabilidad solo al Ministerio de Seguridad Pública o al OIJ.
Y la realidad es que son tan responsables como la misma policía, los gobiernos locales, ¿verdad? Una opinión muy personal. Cada quien como profesional determinará si es viable o no, pero lo que yo apelo es a que seamos más analíticos, analíticas, objetivas, críticas, y que no nos conformemos con esos discursos populistas y que lamentablemente engañan a muchas personas. Sí. Perfecto. Don Miguel, no sé cómo estamos de Bueno, tiempo. Me quedan 2 preguntas acá, ¿verdad? agradecemos entonces la Perfecto. participación, don Guillermo. Don Guillermo, sí. Agradecemos la participación entonces a Karen por el espacio brindado y sobre el tema tan amplio, ¿verdad? Que da de hablar increíblemente. Sí creo y me pareció escuchar que tenía alguna otra consulta, pero por cuestión de tiempo y efectivamente porque, bueno, por el respeto también a los compañeros estudiantes que están por ahí, la hora de receso, ¿verdad? Entonces, si gusta, nos puede mandar la consulta a través de este medio más adelante y luego ya después, en próxima fecha, pues Karen hará la retroalimentación respectiva. Con esto, entonces, de nuevo agradecemos a Karen por el espacio, a Karen Jiménez por el espacio brindado, ¿verdad? Y pues bueno, colaborando con esta pequeña semilla que llamamos criminología educativa. Karen, muchísimas gracias entonces por el espacio brindado, Para por la oportunidad. servirles y siempre anuente en apoyarles en estos temas. Muchísimas gracias, que estén bien. Muchísimas gracias y bueno, invitarles el día de mañana, igual durante mediodía estaremos ahí con la patrulla anti-bullying, que es una serie de actividades relacionadas en sede del CUC para, ¿cómo se llama? Para hacer públicas algunas cuestiones ahí sobre si ha sido víctima o no del bullying. Y luego, a partir de las 6 de la tarde, igual por este medio, estaremos con la charla de don Juan Elige Gutiérrez sobre lo que sería el tema de la mente del atacante activo en un centro escolar, las señales de alerta. Sin más por el momento, me despido. Miguel Pizarro, su servidor. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Que pasen muy bien.